E4. En esta partida, Weinstein, el futuro Garry Kasparov contra Kansteller, inició el juego con E4 y comenta: después de ver las partidas victoriosas de Fischer para este torneo, preparé el ataque indio de rey y lo empleé con éxito en la tercera ronda. Pero en la quinta, Mikhail Gurevich obtuvo una partida cómoda tras la jugada en primer movimiento caballo F3, D5, G3, C5, alfil G2, E6, enroque, alfil D6, D3, caballo E7, E4, caballo DB a C6, torre E1 y dama C7, que es dudosa. Preferible el enroque. Dama C7 dudosa, caballo DB a D7 igualmente dudosa. Preferible es el cambio E por D5. Tras caballo DB a D2, enroque B3, F6, alfil B2, D4, A4 y E5. Mi adversario o su adversario, como decía Kasparov, Gurevich, obtuvo una buena posición aquí con las negras. Comenta Kasparov lo siguiente: tampoco logré nada en una partida simultánea con Polugayeski, que comenzó con E4, C5, caballo F3, E6, D3, D5, caballo DB a D2, caballo C6, G3, alfil D6, alfil G2, caballo de G a E7, enroque, enroque, torre E1, alfil C7, dama E2 y B6, etc. Regresemos entonces a la partida en cuestión que tratamos hoy contra Kansteller, sabiendo que ya Fischer había estudiado las partidas victoriosas de Fischer. Comenzó este encuentro, como habíamos dicho, E4, E6 y ahora D3. Llamé a esta forma de jugar la apertura con blancas una preparación para un vago. Pronto encontró su camino en la lista que compilé de configuraciones que estaban temporalmente prohibidas, y contra las francesas Garry tuvo que cambiar a la más activa D4, comentó Nikitin. El negro continuó aquí con D5, caballo D2, C5, G3, caballo C6, alfil G2 y G6. Con esta configuración, Kansteller me sorprendió. No conocía su sutileza y solo esperaba el popular desarrollo caballo F6, caballo de G a F3, alfil E7, un ejemplo de la partida Fischer-Masuren en Internacional de Suze en 1967. Continuamos con G6, caballo de G a F3, alfil G7, enroque, caballo de G a E7, torre E1, enroque, dama E2. El inmediato avance E5 es más popular, y solo si dama C7, entonces dama E2, con juego de doble filo después de B5. También se ha jugado A5 o la interesante G5, que son complicadas. Tras dama E2, mi adversario respondió con B5, E5 y A5. Como resultado, las negras han ganado tiempo para su ofensiva temática en el flanco de dama. Caballo F1, alfil A6, H4, B4, caballo de 1 a H2, H6,
La idea clave de la defensa es la siguiente: evitar caballo G4 seguido de alfil G5. Aquí me sentí bastante consternado, ya que no veía cómo romper la fortaleza del oponente. Alfil F4, continuó Kasparov, rey H7, alfil H3. Una empresa dudosa. El control sobre las casillas F5 no sirve para nada. En su lugar, caballo G4, caballo F5 y dama D2 con la idea de jugar H5 era correcta. Para después del avance G5, aunque en realidad esto no es obligatorio, sacrificar un caballo en dicha casilla. Continuamos con la partida alfil H3, a lo que el negro respondió con C4, rey G2, caballo F5, alfil por F5. Arriesgado, pero al menos consistente. En todas partes las negras tienen un juego cómodo. G por F5. E por F5 era interesante, comentó Kasparov. Después de esta jugada, respondí con G4. Las blancas tienen que continuar en la misma línea. Gary recordó su partida con Yermolinsky y el jocoso apodo de G4, pero la realización deliberada de tales movimientos es un indicador del pensamiento precozmente maduro del niño, Nikitin, comentó en esta ocasión. F por G4. Liberar al animal de la jaula. Aunque parezca extraño, es este ya el error decisivo. Las negras tenían o tuvieron varias buenas respuestas, en particular C por D3, C por D3 y D4. O primero, jugar el retroceso del caballo a E7 con la intención de jugar posteriormente C por D3 y D4 y jugar en la gran diagonal con el alfil de casillas blancas, alfil B7. Pero esto es un error, como se decía anteriormente, liberar al animal de la jaula, que continuó con caballo por G4, aumentando la presión. Caballo E7. Aquí C por D3 era mucho más resistente. Por ejemplo, C por D3, caballo E7 y en caso de alfil G5, H por G5, H por G5, caballo G6. Pero no ahora responder con torre H8 debido a caballo F6 como en la partida. Por lo tanto, caballo F6 jaque, después de caballo G6, alfil por F6, torre H1 jaque, rey G8, G por F6, caballo F4 jaque, rey F1, alfil por D3, forzando a torre G1 con jaque perpetuo. Pero aquí también, después de la variante informática 23 dama D2, alfil H8, torre H1, buena jugada, en lugar de caballo F6 jaque, que seguiría rey G7, seguido de el traslado de la torre a G8 y el rey a F8. Torre H1 jaque, rey G7, torre H6, alfil por D3, torre de A a H1, torre G8, caballo H4, torre C8, caballo por G6, alfil E4, jaque F3, alfil por G6. Ahora vemos que este jaque intermedio en E4 facilita la amenaza de la torre
en C2, dama F4, alfil F5, o de lo contrario, si torre C4, dama F6, dama por F6, E por F6 jaque, rey F8 y torre por H8, los problemas de las negras son demasiado grandes. Por lo tanto, alfil F5 es respondido entonces con caballo E3, alfil G6 y B3. Solo quedaba jugar caballo F5 en el movimiento 20 y el ataque de las blancas se extinguiría tras apenas lograr comenzar. Pero continuemos con la partida después de estos análisis de Kasparov tras caballo E7, alfil G5. Un sacrificio de alfil repentino y puramente intuitivo. Por supuesto, no vi todas las consecuencias, pero sentí que las blancas deberían estar bien. Sus piezas están muy bien colocadas. En aquel momento, todavía no me daba cuenta de que la mayoría de mis oponentes tenían una actitud diferente hacia el material. Y Kanstler probablemente creía que con su pieza extra las negras de alguna manera podrían defenderse. H por G5, una elección difícil. Las blancas también tienen un ataque terriblemente fuerte después de la jugada torre G8, a lo que seguiría rey H3, seguido de alfil F6 y el traslado de la torre a G1. O, de lo contrario, capturar primero en D3, C por D3, pero esto es demasiado tarde. Dama D2, H por G5. Jugar torre H8 es respondido con alfil F6. Tras la captura del alfil H por G5, o de lo contrario, D por C2, dama por C2 jaque, rey G8, alfil F6 también es suficiente. Después de la captura del alfil H por G5, H por G5, torre H8. El traslado del caballo a F5 ahora es respondido tranquilamente con C por D3. Torre H8, ahora continúa, caballo F6 jaque, rey G6, torre H1 y las negras no tienen defensa en esta posición. Seguimos entonces con la continuación de la partida, donde se aceptó el alfil de G5 y las blancas igualmente hacen H por G5 y torre H8. Un tema fundamental en la defensa de las negras, pero el blanco siempre sale victorioso. Esta jugada pierde por fuerza, comentó Kasparov, al igual que caballo G6, que he respondido con caballo F6, alfil por F6, torre H1, jugada intermedia, muy importante. Rey G8, G por F6, caballo F4 jaque, rey F1 y C por D3. O, de lo contrario, capturar la dama con caballo por E2, rey por E2, C por D3, pero después de rey D2, dama por F6, E por F6, no se puede evitar el mate en dos movimientos. Por lo tanto, la otra línea, correspondiente al turno 21 en lugar de torre H8, sería C por D3 directamente, pero es respondido con dama D2, como en la nota anterior. La otra retirada del alfil a H8 en lugar de llevar allí la torre es respondido con torre H1. También es interesante, comenta Kasparov, dama F1, caballo F5, dama H1 jaque, rey G6, dama H3, torre G8. O de lo contrario, si alfil G7, sigue igualmente caballo F6. A torre G8, torre H1, rey G7, caballo F6 y el juego está ganado por las blancas.
Así que a la respuesta siguiente, torre G8, se responde entonces con torre H1, rey G7, caballo F6 y gana. Así que después de alfil H8, torre H1 jaque, sigue rey G7, caballo D4, caballo G6, o la alternativa torre G8 es respondido con dama F3. Contra caballo G6, entonces dama E3 con ventaja de las blancas. Siguiendo el encuentro, tras la jugada defensiva torre H8, las blancas responden con caballo F6 y ahora rey G6. Resulta que la captura alfil por F6 no es posible debido a la intermedia torre H1, rey G8, G por F6, caballo G6, torre por H8, rey por H8, torre H1 jaque, rey G8, dama E3, dama F8 para cubrir la casilla H6, porque escapar con el rey es respondido con caballo H4 con amenazas aplastantes. Después de dama F8, sigue en ese caso caballo G5 con un ataque ganador. Regresando a la partida con el rey a G6, torre H1 y caballo F5. De nada habría cambiado con C por D3, C por D3, caballo F5, torre por H8, alfil por H8 y ahora nuevamente la torre va a H1 con ventaja ganadora. Caballo F5 es respondido con el cambio torre por H8, alfil por H8 y caballo D4. Aquí era más sencillo torre H1. Sin embargo, tomé el caballo de F3 para jugar caballo H4, que es un error, pero en el último momento vi que las negras capturarían el caballo con jaque. Me vi obligado a llevarlo a D4. Mi adversario capturó caballo por D4. La otra variante sería alfil por F6, G por F6, caballo H6. Pero las blancas deciden el asunto con torre G1 o también ubicando la torre en H1, dama G8 y nuevamente torre G1, con lo cual la posición es ganadora. Tras la captura caballo por D4, continué con dama H5 jaque, rey F5. El rey negro realiza su última caminata, G6 jaque. Este no es solo el camino más corto, sino también el más espectacular hacia la meta. Rey F4, torre E1, alfil F6 y F3, amenazando dama G4 mate. Una bonita combinación con el sacrificio de 3 piezas y movimientos letales y silenciosos. Esta conducción del rey enemigo hacia mi propio campo fue sin duda un prototipo para mi juego con Topalov, We Can See 1999. Siguió la partida con caballo por F3, dama por F3, rey G5 y dama G3. ¡Ay! No vi la jugada torre H1, que era más fuerte. Dama G3, rey H5, un error. Sin embargo, comete un error al encontrar este movimiento. Sin embargo, la jugada rey H6, E por F6, dama por F6, torre H1 jaque, rey G7, torre H7 jaque, rey G8, torre por F7, dama por F7, G por F7, rey por F7,
dama C7 jaque, rey F6, dama C6, torre A7, dama B6, torre A8, rey F2, C por D3 y C por D3, etc., también habría sido inútil para las negras, quienes habían jugado rey H5 y seguí con E por F6. Y ante la respuesta dama por F6 y torre H1, las negras abandonaron. Espero que le haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Boudy. Chao.